Bueno, pues como me ha presentado, soy Alba. Pues yo estaba un día trabajando en Madrid hasta que aprobé el EIR, que es como el MIR, pero en enfermería, y decidí especializarme en geriatría. Me vine para acá, para Albacete, y por si no lo sabéis, tenemos la inmensísima suerte de tener uno de los mejores servicios de geriatría de España, que no solo es de España, es referente a nivel europeo y también a nivel mundial, y lo tenemos aquí en Albacete y muchas veces no se sabe. Entonces, ¿por qué la importancia de la prevención de caídas? Porque muchas veces hay muchísimas patologías que son prevenibles, no son evitables al 100%, pero muchas sí se pueden prevenir. Una de ellas son las caídas. Yo considero que teniendo un servicio tan importante y tan puntero, la importancia de llevar la educación para la salud a las personas con lenguaje sencillo y que puedan entender, porque muchas veces los sanitarios pecamos de hablar con nuestros tecnicismos deprisa y no explicar las cosas bien, pues esto va a hacer que la población, que las personas puedan entender más fácilmente el mensaje y mejore su calidad de vida. A ver, voy a intentar hablar con lenguaje sencillo, explicar las cosas tranquilamente. Tenéis que perdonarme porque no esperaba tanto público, pensaba que iba a venir menos gente. Y bueno, y que también está el jefe aquí, que eso aumenta la presión, impone. Pero bueno, si luego tenéis alguna duda al final de la presentación me podéis preguntar. A ver, ¿qué son las caídas? Yo actualmente estoy trabajando en la planta de geriatría, en la unidad de hospitalización, y me he dado cuenta que muchas veces las personas no entienden bien el concepto de caídas, porque cuando ingresan les preguntamos por las caídas en el último año. Entonces, muchas veces cuando le pregunto, me dicen, sí, se ha caído, vale. ¿Y cómo se ha caído? Porque la clave es preguntar el cómo. Ahí me doy cuenta de que la gente no entiende bien el concepto de caídas, porque me dice, bueno, pues estaba mi padre que se fue a coger una cosa y se cayó. Y le pregunto, ¿y se dio un golpe contra la cadera, contra el brazo, contra la cabeza? Y me dicen, no, porque lo cogí a tiempo. Entonces no se considera una caída. La caída se considera cuando el cuerpo toca tierra o algún objeto, ¿vale? Pero si cogemos a la persona a tiempo, no se contabiliza como caída. Luego, tenemos a una población frágil. Bueno, yo voy a hablar de personas mayores, también lo llamo abuelos, pero con cariño, ¿vale? Que mucha gente se ofende hoy en día, pero yo lo hago con todo el cariño del mundo, abuelos, personas mayores, adulto mayor. Entonces tenemos pacientes sanos y enfermos, pero ¿qué pasa? Que dentro de ese rango tenemos una población que no tenemos en cuenta y se da en la población mayor, que es la población frágil. Pasa que las personas mayores tienen ya muchos achaques, muchas enfermedades, y no es tan fácil como o es independiente y está totalmente sano o está enfermo. Muchas veces están en ese limbo que basta con que tengan una infección de orina, una infección respiratoria para que tengan una hospitalización o para que conlleve ya una situación ya y se vuelvan más dependientes. Aquí, por cierto, tenemos uno de los servicios que más estudia la fragilidad. Bueno, sacando estadísticas de por qué es importante hablar de caídas, hay que decir que el lugar donde más caídas se producen, sobre todo en la gente frágil, es dentro del domicilio, en los hogares, y el lugar donde más, en el cuarto de baño. En el año 2015, que no hace tantos años, y de hecho he estado buscando y los resultados más o menos se mantienen, hasta un 30% de las personas mayores se cayó en su domicilio, y de ese 50% se hizo un estudio, de ese 30% se hizo un estudio y casi la mitad tenía alto riesgo de volverse a caer, por no hablar de que es la principal causa de muerte accidental en mayores de 75 años. Entonces, no solo hay que pensar en la persona, que también lo primero es el paciente y la persona, pero tenemos un sistema sanitario que al final tenemos que cuidarlo, porque es un sistema sanitario gratuito que en otros países europeos ya lo quisieran. Entonces tenemos que pensar en los costes. ¿Qué conlleva una caída? Conlleva ingresos, conlleva dependencia de la persona, cirugías, conlleva lesiones, heridas, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en los ingresos
las personas mayores, las caídas fueron las principales causas de lesiones. Una persona joven puede acudir al centro de salud por una lesión porque se ha cortado cocinando. Una persona mayor, la principal causa es una caída. Sobre todo se dan las fracturas de cadera que conllevan ya quirófanos, heridas, ¿vale? Voy a hablar un poco de los factores de riesgo, que es qué nos hace ser más factor de riesgo, más propensos, porque no me salía, a tener una caída. Pues si ya tenemos un antecedente de caídas, ¿vale?, somos más propensos de volver a sufrir una caída. Y esto se enlaza con otra cosa que tengo aquí, que es el miedo a caerse. Cuando una persona se cae una vez, ya tiene miedo de que le vuelva a pasar. Entonces, es más fácil que se vaya volviendo dependiente, que tenga miedo, que cada vez haga menos y que salga menos a la calle, y cuanto menos hacemos, el cuerpo menos puede. Nos volvemos más dependientes, perdemos músculo, ¿vale? Perdemos también la función osteomuscular, nos podemos hacer más lesiones, más úlceras, ¿vale? Entonces, el síndrome del temor a caer, que así se llama, es un factor muy importante y hace que tengamos una probabilidad mayor de caídas cuando ya hemos tenido un antecedente. Por no hablar que si tenemos antecedentes de caídas será por algunos factores, y si no hemos tratado esos factores, pues el riesgo va a seguir ahí y nos vamos a poder volver a caer. La edad. Cuanto más mayor la gente, más probabilidad es de que se caiga, sobre todo si es gente que todavía se mueve por casa, es un poquito independiente. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más achaques, que si la artrosis, que si tengo Parkinson, que si he tenido un ictus. Entonces vamos acumulando achaques y problemas, y hace que con la edad, cuanto más achaques, más papeletas, más probabilidades tengamos de caernos. El sexo femenino, ¿por qué? Las mujeres durante nuestra vida tenemos el periodo menstrual y tenemos una hormona que se llama estrógeno, que nos protege de, por ejemplo, cuando nos caemos, hacernos una fractura. ¿Qué pasa? Que cuando nuestro estrógeno disminuye con la menopausia, ese factor protector de si nos damos un golpe o nos caemos, ya no lo tenemos. Entonces es más probable tener osteoporosis y fracturas, vivir solo. Esto cada vez es más triste, pero cada vez encontramos más personas que ingresan y están solas, porque a lo mejor no tienen hijos, los sobrinos viven fuera, han estado a lo mejor viviendo en su casa como han podido con la ayuda de vecinos, entonces se caen en casa, nadie se da cuenta, pueden estar en el suelo muchísimo tiempo, con el consiguiente riesgo de que se hayan provocado una lesión, que se pueda infectar, que cojan frío, que no puedan levantarse para comer, beber agua, ir al baño, ¿vale? Si se caen sobre un brazo, muchas veces hacen que se aplaste el riego que lleva el brazo, eso se llama síndrome compartimental, y no llegue bien el riego al brazo y se produzca necrosis, porque no llega bien la circulación y muerte de las células del brazo, ¿vale? Y cuando movemos a la persona de sitio, todos esos desechos que se habían estado acumulando en el brazo porque la circulación ni podía llegar ni podía volver, vuelven de golpe, y eso, por ejemplo, es muy peligroso para el riñón a la hora de luego de filtrar esos desechos. Luego también están los psicofármacos. Los psicofármacos, por ejemplo, si algún paciente tiene alguna enfermedad mental o si necesita pastillas para dormir o pastillas para la depresión, el ánimo, esos fármacos alteran el nivel cognitivo y alteran el nivel de conciencia. Es decir, el nivel de conciencia es cuando un paciente puede estar muy despierto, medio dormido o totalmente dormido. Por ejemplo, eso es el nivel de conciencia. Entonces, estos psicofármacos, entre sus efectos secundarios, es que alteran el nivel de conciencia. También tenemos otra situación que yo la veo mucho en la planta, pero también se puede dar en casa, que se llama síndrome confusional o delirium, que hace poco fue el Día Mundial del Delirium. ¿Qué es esto? Es cuando una persona, por ejemplo, notamos que mi padre está muy dormido y no sabemos por qué.
pues puede ser que las personas cuando somos jóvenes, si tenemos una infección de orina, enseguida vamos a decir, me escuece al orinar. Pero las personas mayores, muchas veces las enfermedades pasan de manera asintomática hasta que son muy graves o lo que alteran es el estado de conciencia. Y puede ser que esté muy dormido durante muchos días o muy agitado durante varios días que le atiborramos a pastillas para dormir. Atiborrarle a pastillas para dormir muchas veces pasa por la noche que lo vemos muy intranquilo, agitado, agresivo, atiborramos a pastillas para dormir, no hacen nada y luego por el día no hay manera de que se despierten, de que coman, de que se hidraten, de que se levanten. ¿Por qué? Porque se ha sumado que no ha dormido y que lo hemos atiborrado a pastillas para dormir, que luego están haciendo su efecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los psicofármacos. Múltiples medicamentos, más de 4. Bueno, no lo he mencionado, pero es buen momento para mencionarlo. Aquí en Albacete tenemos una consulta de caídas. Se accede a través de la consulta de geriatría, primero hay que ir a la consulta de geriatría y luego se deriva a la consulta de caídas. En esta consulta muchas personas piensan que cuando van lo que les van a mandar es medicamentos y todo lo contrario, lo que se hace es una revisión de la medicación que toma la persona y se quitan medicamentos, porque muchos medicamentos, que si medicamentos para los picores, que si medicamentos para el vértigo, no son necesarios, pueden ser medicamentos que se tomen puntualmente, pero se quedan ahí tomándolos ya perenne, no son necesarios y pueden estar provocando mareos que hagan que suceda esa caída. Entonces, siempre cada X tiempo es bueno que las personas mayores vayan al médico y revise la medicación que tomen y quite pastillas que no son imprescindibles. Para volverlas a poner siempre estamos a tiempo. Enfermedades crónicas. Bueno, pues la hipertensión, la diabetes, por ejemplo, que son las enfermedades más comunes. Si, por ejemplo, tenemos la tensión alta, nos puede dar un mareo, o la tensión demasiado baja porque tenemos muy altas las pastillas de la tensión, nos puede provocar un mareo y caernos, al igual que la diabetes. Una hiperglucemia o una hipoglucemia puede provocar esto. Por eso también es bueno revisar, hacerse controles de diabetes y revisar cada 2 por 3 la medicación, tanto antihipertensivos como antidiabéticos o insulinas que estamos tomando, porque de vez en cuando hay que subirla o bajarla, según sea necesario. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muchas veces también tenemos pacientes que necesitan oxígeno y ya necesitan ir con la bombona o con el aparato de oxígeno, el concentrador y la alargadera, y van por casa porque por la calle se les dificulta bastante, aunque hay una mochila, pero es bastante más difícil, y van por casa y tiran de la alargadera y se pueden tropezar con la alargadera del oxígeno y eso también es un riesgo. Luego también muchas personas cuando tienen esta enfermedad lo que hacen es que tienen tanto oxígeno que muchas veces es más del necesario y cuando nosotros cogemos oxígeno, cogemos una parte de oxígeno y devolvemos la parte de dióxido de carbono. Pues estas personas muchas veces lo que hacen es que no devuelven todo el dióxido de carbono, parte se lo quedan y el dióxido de carbono se va acumulando y lo que provoca es somnolencia. Luego también hay otro tipo de patologías respiratorias, que es que cuando vemos una persona con obesidad, puede ser que veamos que ronca por la noche y dices, mira qué bien está durmiendo, y realmente no, el ronquido es porque no está respirando bien. Y muchas veces cuando están roncando, luego al día siguiente se notan cansados porque no descansan bien. Lo que hay que hacer es ir a una consulta, y hay una consulta llamada consulta del sueño, muchas veces se pauta esa mascarilla para dormir y aparte lógicamente de perder peso. Depresión. La depresión entra dentro de los medicamentos también que lo he mencionado antes, que tiene efectos secundarios que pueden provocar las caídas. La artritis o la artrosis, tenemos que pensar también, yo lo enlazo mucho con el sobrepeso, aparte de que ya es un factor de riesgo en sí mismo, pero
No he puesto aquí el sobrepeso y le quiero dar importancia porque muchas veces no somos conscientes del propio peso que estamos poniendo contra nuestras articulaciones. No es lo mismo que nuestras rodillas aguanten 80 kilos que 120, y 120 conforme van pasando los años pueden hacer que se degeneren y que cada vez nos duelan más, nos podamos mover menos y que cualquier movimiento que hagamos nos falle, nos duela y nos caigamos. La alteración de la movilidad de la marcha. Pues si hay algún problema cuando tenemos un problema andando, como por ejemplo antes he mencionado la diabetes, podemos tener una patología que se llama pie diabético, y es que los diabéticos no tienen la microcirculación, los pequeños vasos y las pequeñas terminaciones nerviosas las tienen alteradas porque la diabetes las ha alterado. Entonces puede ser que cuando vayamos andando, si vamos por casa, hallamos un pequeño corte con algo que tiene en el suelo, o vamos con las zapatillas y vamos con la zapatilla ahí mal puesta, y como las terminaciones nerviosas no las tenemos bien, puede ser que no estemos notando que estamos clavándonos algo de la zapatilla. Eso, pasando horas, puede hacer una herida. ¿Qué pasa? Que esas heridas en personas diabéticas difícilmente van a curar. Entonces puede hacer que se infecte, vaya a más, le duela porque llega un punto en que ya sí que notan el dolor, y vayan con una marcha también, por ejemplo, alterada. Y una marcha alterada hace que podamos caernos. Bueno, carencias nutricionales, carencia de vitamina D. Es muy importante que la gente le da muchísima importancia a la nutrición, y es muy importante porque voy a explicar un poquito a grosso modo cómo funciona la vitamina D y el calcio. Necesitamos el calcio para prevenir la osteoporosis, prevenir fracturas. Por mucho que nosotros tomemos alimentos ricos en calcio y ricos en vitamina D, si no salimos a la calle y nos da el sol, no vale para nada. ¿Por qué? Porque la vitamina D, que es la que fija el calcio en los huesos, necesita activarse a través de la luz solar. Entonces, una persona que no sale de casa, probablemente por mucho calcio que tome, no sea efectivo. Luego, deterioro de la cognición. Bueno, ya he hablado del delirium, la demencia también altera el nivel de conciencia. Son pacientes que cada vez el nivel cognitivo lo tienen más alterado, y es muy probable que vayan perdiendo funciones. Una de esas funciones es la función musculoesquelética y se pueden caer. Luego también habló de los trastornos visuales, y no lo menciono aquí, pero los trastornos auditivos. Es muy importante, ya no solo para las caídas, por ejemplo, para tener bien el nivel cognitivo, prevenir demencia, que una persona, prevenir delirio en el síndrome confusional, que una persona cuando se levanta tenga sus gafas y sus audífonos puestos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos a nuestro abuelo o abuela, lo levantamos, lo aseamos, pero nos ve hablando y nos ve pero no nos ve, y no se entera tampoco de lo que estamos diciendo, al final deja de prestar atención y se duerme durante el día y no hace actividades para mantener su mente despierta. Entonces la importancia de que una persona tenga sus gafas y sus audífonos puestos es muy importante, por no hablar de que la vista y el oído influyen en el equilibrio. Cuando vamos a una consulta de caídas hay un ejercicio que es muy sencillo, que es mantenerse de pie con los ojos abiertos, ¿vale? La mayoría de la gente lo hace bien, pero la dificultad está, cierren los ojos, y muchas veces cuando las personas cierran los ojos se caen para atrás. ¿Por qué? Porque el oído lo tienen alterado, porque a lo mejor hay que hacer una revisión, necesitan audífonos, porque cuando ya quitamos el elemento de la vista y solo dependemos del oído, muchas veces nos caemos. Bueno, también hablo de la enfermedad de Parkinson. Bueno, de los ictus primero. Cuando una persona tiene una parte paralizada, se puede alterar la marcha y puede tener más probabilidad de caídas. Luego tenemos la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad también degenerativa a nivel cerebral y que también va alterando la marcha. De hecho, uno de los ejercicios que tenemos en la consulta de caídas es pedirle al paciente que ande. Primero le pedimos que ande a un ritmo normal y después le decimos, bueno, vuelva y ahora me va a andar diciendo animales. Y puede ser que los 3 primeros animales los diga bien porque ya los tenía pensados, pero cuando llega al cuarto pierde el equilibrio o se para en seco.
Eso se llama tarea dual y está alterada en la enfermedad de Parkinson. Y luego también pues, tenemos las enfermedades agudas, que es lo que he dicho antes, sufrir una infección de orina, una infección respiratoria, puede ser que altere el estado de conciencia y provoque delirio y síndrome confusional. Luego tenemos también los riesgos ambientales, pues lógicamente habitaciones con poca luz, suelos resbaladizos, superficies irregulares. Por ejemplo, cuando nosotros vamos por la calle, si hay una baldosa que está ahí un poco levantada, ya no solo se caen las personas mayores, también se caen las jóvenes, pero es un elemento a tener en cuenta. O en los supermercados se han fregado y no avisan y no ponen los carteles, que nos vamos para atrás. Luego, calzado y ropa inadecuados. A ver, yo pregunto mucho a una tía mía que es podóloga cuál es el calzado que más me recomienda para las personas mayores. Y sinceramente a mí me sorprende que la primera respuesta que me dijo son deportivas. Calzado de suela ancha, cómodo y que se ate. Muchas veces las personas mayores van con el típico calzado que es alpargata, que la llevan abierta como unas zapatillas de estar por casa. Y eso es un calzado de alto riesgo. Si les gusta más, en vez de deportiva, porque no son de deportivas, una zapatilla tipo alpargata, por lo menos que sea de velcro, de cerrar, que vaya el pie bien sujeto, sobre todo el tobillo. Y bueno, ropa inadecuada, pues ropa muy holgada, por ejemplo, que nos podamos caer. Luego, ayudas para caminar o dispositivos auxiliares inadecuados. Yo muchas veces me he encontrado en plan de, por no comprar un bastón, llevaba la muleta de cuando mi cría se rompió un pie. O no es que no quiera el andador, pero bueno, ahí tiene esa muleta y con eso se va apañando. Pues muchas veces hay que tener los dispositivos adecuados, ¿vale? Luego, situaciones frecuentes que pueden provocar caídas. Esto sobre todo es en la calle. Montar y bajar del autobús. ¿Por qué? Porque muchas veces los escalones no están adaptados a una altura adecuada para las personas mayores. Lo ideal sería que como mucho tuviesen este ángulo como muy alto, ¿vale? Que la pierna haga con el tronco un ángulo de 90 grados, como muy altos, pero suelen ser más altos. Entonces, sumado que muchas veces el conductor del autobús va casi que ya en marcha, y cuando va en marcha puede ser que nos caigamos, pero ya eso es muy frecuente hasta en personas jóvenes. Lo que pasa es que como las personas mayores tienen el equilibrio más alterado, es más fácil que se caigan ellos. Caídas desde un taburete, ¿por qué? Porque la posición ideal para estar sentados es en una silla con la espalda recta, en un ángulo que yo tenga las piernas con el tronco a 90 grados y que los pies toquen el suelo. Luego, también se puede caer de la cama, si la cama está muy alta, muchas veces como dejamos las camas de los hospitales subidas, desde la escalera, o caídas como peatón, ¿vale? Pues si por ejemplo estamos viendo, ¡ay, que me da tiempo que cruzo! Y por las prisas nos caemos. Entonces os voy a lanzar una pregunta a ver quién pensáis que se cae más, ¿las personas activas o las personas inactivas? A ver, esta pregunta tiene trampa. Se caen más las activas, porque una persona que su vida es de la cama al sillón o la silla de ruedas y de ahí al retrete y de nuevo a la silla de ruedas y de la silla de ruedas a la cama, que no anda nada, no se va a caer. Entonces tiene que tener un poco de actividad para que tenga riesgo de caerse. Yo cuando le pregunto a las personas, le pregunto, ¿pero su padre tiene riesgo de caerse? Y me dicen, sí, y vale, entonces ¿cómo se mueve por casa? No, si no anda nada. Pues si no anda nada no se va a caer. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué medidas podemos tener para prevenir las caídas? Lo primero, lo que estoy haciendo yo ahora, modificar las actitudes de la población y hacer concienciación. Las segundas son las medidas para modificar las actitudes. Esto es más las conductas, perdón. Esto es más a nivel individual, en una consulta, que se hagan
recomendaciones concretas para esa persona, porque yo lo que estoy hablando aquí es muy general. Y las siguientes son modificaciones estructurales, reformar la casa. Ahora os voy a poner una serie de consejos para casa, lo que se recomienda, pero son medidas de muchísima lógica y fáciles de hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a recomendar? Lo primero, lo que a nadie le gusta que recomendemos, el ejercicio, ya no solo para perder peso, sino también para trabajar el equilibrio y la fuerza muscular. Hay que trabajar el aparato osteomuscular. Entonces, ahora les voy a hablar un poquito más del ejercicio. Lo siguiente, regular la medicación. Como ya he avanzado antes, que es que he ido avanzando parte de la presentación, mirar qué fármacos tomamos, qué efectos secundarios tienen, qué interacciones, porque muchas veces interaccionan entre ellos, qué interacciones pueden tener y quitar lo que no sea indispensable. Estamos convirtiendo a las personas mayores en un poco drogodependientes, cada vez más. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona pauta un paracetamol cada 8 horas porque tiene un dolor puntual y el paracetamol se queda ahí meses. Y no le quites el paracetamol, que se quejan. Luego, participar en actividades sociales. Lo siguiente es hacer lo que estáis haciendo, salir. O sea, ya no es por relacionarse, que también, sino porque cuando tenemos ganas de salir y relacionarnos, ya no solo es buenísimo a nivel cognitivo, sino también a nivel físico, ¿vale? Cualquier actividad, ir al bar a jugar a las cartas, la petanca, venir a este tipo de sesiones, ir al cine, cualquier cosa, ¿vale? Salir a pasear por el parque, cuidar la nutrición. Ahora voy a hablar de alimentos ricos en vitamina D y calcio, pero sobre todo se recomienda una alimentación equilibrada. Y yo siempre lo digo, tenemos aquí una de las mejores dietas que hay en todo el mundo, que es la dieta mediterránea. No hace falta tener solo una dieta para adelgazar de solo proteínas, nada de hidratos de carbono, nada. Con tener una buena dieta de lentejas un día, al siguiente algo de verdura, también carne. Yo no digo que no se pueda tener, por ejemplo, un capricho a la semana, pero es verdad que muchas veces pecamos de los fritos o de comer demasiado en el bar, sobre todo cuando las personas mayores ya no pueden cocinar, y se pueden buscar alternativas. Ahora, de hecho, hay empresas que van con comida sana a domicilio todos los días, o, por ejemplo, pedir comer en un centro de día, también se puede. Pero hay que cuidar la nutrición y no dejar de lado las comidas de puchero de toda la vida, ¿eh? Bueno, pues hablando de la nutrición, ¿qué fuentes tenemos de vitamina D? Aquí he puesto el sol porque acordados de la importancia de salir a la calle y tomar el sol. Pero bueno, por si hay algún vegetariano o vegano, las he separado, ¿vale? Pues fuentes de vitamina D, pescados grasos, aceite de hígado de pescado, yema de huevo, mantequilla y leche. Para vegetarianos veganos, verduras de hoja verde oscura, harina de avena, aceites vegetales, brote de alfalfa y perejil. Luego, fuentes de calcio. Para no vegetarianos y no veganos, leche, queso, yogur, almejas, cangrejo, salmón ahumado, sardinas ahumadas. Y para vegetarianos veganos, judías, hummus, almendras, brócoli, col, espinacas, ruibarbo, higos secos, naranja, cereales integrales, salvado de pasas integral y harina de avena. Es verdad que cuando tenemos, por ejemplo, no es tan común ver a una persona ya más mayor siendo vegetariana o vegana, pero las hay, las hay. Entonces, siempre yo os recomiendo que se vayan haciendo controles analíticos y es muy probable que tengan que tomar suplementos aparte para compensar esa parte de proteína de la dieta de la carne que no están tomando. Luego, hablamos del ejercicio. ¿Qué ejercicio recomiendo yo? Pues lo primero, cuando una persona no ha hecho nada de ejercicio, lo primero que se le recomienda es que salga a andar. Ejercicio aeróbico 2-3 veces por semana, 30-40 minutos. Pero ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es el ideal? El ejercicio mixto, ¿vale? No solo es importante salir a correr, andar o bicicleta, la importancia también de hacer fuerza muscular, pesas, sentadillas. Esto no suena tan bien y muchas veces no sabemos dónde lo podemos hacer.
Porque, por ejemplo, hay mucha gente mayor que a mí me ha dicho, pero es que hay gimnasios aquí en Albacete y yo no me veo ahí con los jóvenes entrenando. O es que para una persona mayor como yo no me lo saben adaptar. Entonces... No pasa nada. Entonces, pues yo siempre hay un gimnasio que está muy pensado y está muy capacitado para entrenar con personas mayores y empiezan a adoptarles muy bien los ejercicios para que vayan mejorando gradualmente. No es publicidad, se llama Metasport, pero por si queréis alguna vez tener un gimnasio de referencia de dónde ir a entrenar fuerza, aquí en geriatría tenemos también un doctor en ciencias del deporte. Cuando las personas van a la consulta de caídas y cumplen ciertos criterios, entran en un estudio donde van algunas veces a la semana a entrenar con un doctor en ciencias del deporte ejercicios de fuerza y equilibrio. ¿Qué pasa? Que al final eso engancha y esas personas están en el estudio y cuando cumplen su plazo se les hace una evaluación a ver si han mejorado, que ya os digo yo que mejoran, y se acaba su plazo y ya se les recomienda pues, que sigan yendo a un gimnasio. Pero ¿qué pasa? Que luego esas personas quieren seguir, les da coraje, en plan de, ¿y no puedo seguir viniendo aquí? Y realmente lo que hacemos es intentar que más personas tengan la oportunidad de entrar en el estudio y de probar lo que es el ejercicio, ¿vale? Entonces, el ideal, el ejercicio mixto. Ejercicios de equilibrio, pues se ha visto gran efectividad en varios estudios con el tai chi. Yo el tai chi lo he visto en acción, porque yo he viajado mucho y en uno de los parques yo vi a muchas personas mayores asiáticas haciendo tai chi y yo os juro que yo no podría hacer los movimientos que hacían, yo no tengo tanto equilibrio, que si se ponen sobre una pierna y giran, que si ahora y lentamente, todo con música súper relajante. ¿Qué pasa? Que eso ya son unos pros y unos máster, pero hay sitios donde se puede hacer tai chi en Albacete, empezar desde cero y mejora mucho el equilibrio. Y luego también la importancia de la fisioterapia, porque si tenemos algún dolor muscular que nos está impidiendo andar y hacer ejercicio, lo primero es solucionarlo para poder hacerlo, ¿vale? Luego, ahora ya entramos en la prevención en casa, en los consejos concretos. ¿Qué podemos hacer en el baño? Lo primero es, después de ducharse, que el suelo esté seco. Lo ideal es tener una esterilla, pero ojo a la esterilla, no me vale las alfombrillas que te puedes escurrir con la alfombrilla. Lo ideal es que sean de esas alfombrillas que tienen para ventosas por debajo que se agarren bien al suelo, porque un suelo mojado resbala y luego si una alfombrilla está suelta y nos resbalamos con la alfombrilla no hemos hecho nada. Los siguientes son las barandillas de seguridad, tanto al entrar como dentro de la ducha o del baño, o sea, de la bañera, para poder agarrarnos al entrar y una vez que estamos entrando. Toallero o bandeja para jabón y baldas deben estar fijos a la pared. Si, por ejemplo, se nos va o se nos cae, se nos va el carrito donde tenemos lo del jabón, lo del gel, estamos con los ojos llenos de espuma, pues puede ser que nos resbalemos, no veamos bien y provoquemos una caída o intentando cogerlo tengamos una caída. Luego, es más segura la ducha que la bañera. Eso ya lo sabéis, muchas personas mayores están haciendo reformas en casa, quitan la bañera y ponen la ducha. Hay veces que se puede, y hay veces económicamente, y hay veces que no se puede, pero se recomienda, sí. Luego, uso de silla de ducha si hay inestabilidad. Pues es tan fácil como una silla, ¿vale?, que esté bien, que no se mueva, meterla en la ducha, a la bañera. En las ortopedias ya venden sillas adaptadas para esto, pero es tan fácil como fijar una silla dentro de la ducha o de la bañera, ¿vale? No cerrar nunca la puerta del cuarto de baño. Yo sé que nos da mucho apuro por el tema de la intimidad nuestra, pero ¿qué pasa? Que nos caemos en el baño y si tenemos la puerta cerrada con pestillo, ¿cómo entran a ayudarnos? ¿Vale? Son consejos muy sencillos, son de mucha lógica, pero son efectivos, porque hay muchas caídas en el baño. Ya hemos hablado que es el sitio donde más se caen las personas. Luego, teléfono en el cuarto de baño, teléfono o móvil al alcance. Yo lo pondría, sinceramente, si nos caemos y estamos en el suelo, lo dejamos en el lavabo y no nos podemos levantar, no nos vamos a poder alcanzarlo. Sinceramente yo le dejaría a una altura como por ejemplo encima del retrete con la tapa bajada
y ahí si nos caemos sí que podemos alcanzarlo. También hay una cosa que se llama teleasistencia, que es el botón rojo, que yo lo recomiendo tener a todas las personas mayores, porque si nos caemos estamos solos y no tenemos el móvil a mano, o muchas personas no tienen móvil, lo que podemos hacer es darle al botón y vienen a ayudarnos en su servicio gratuito, ¿vale? Y luego, manguera extra larga de ducha manual. Muchas veces tenemos la manguera corta y no nos apañamos, cuanto más larga mejor, porque no nos tenemos que mover. Y luego también tenemos los elevadores del inodoro, que esto muchas veces pasa, sobre todo si estamos con dolor de cadera y tal, que el inodoro está un poquito más bajo, cuando nos sentamos nos dejamos casi que caer y cuando nos levantamos no nos podemos levantar. Entonces lo que hay es una especie de taza que está más elevada y que lleva asas a los lados. Entonces, al estar más elevada es como una silla que es más fácil levantarnos, así, ¿vale? Se vende también en ortopedias y por internet es una maravilla todo. Prevención en nuestra habitación, ¿qué podemos hacer? Pues levantarnos con cuidado tras estar sentado tumbado, ¿vale? Porque muchas veces pasamos, y me pasa a mí, que soy joven, que me levanto de golpe y me mareo. Eso se llama hipotensión ortostática y es que nos cae la tensión y nos da un mareo y eso puede provocar que si ya estábamos de pie nos caigamos. Si nos caemos para atrás y estamos en la cama, pues qué suerte porque nos caemos en la cama, pero si nos caemos para adelante, ¿vale? Entonces, siempre es recomendable incorporarse, estar sentado en la cama unos minutos y ya levantarnos y poco a poco, ¿vale? Calzado fuerte con suelas finas no resbaladizas. Bueno, ya he hablado del calzado, para mí yo siempre recomiendo deportivas, ¿vale? Buena iluminación, ya os he dicho que son consejos muy de lógica, siempre tener una lamparita al lado de la cama. También el exceso de iluminación, la luz muy fuerte puede hacer que nos deslumbre, entonces siempre tener cortinas o pantallas. Ropa accesible y bien organizada, la ropa que más nos ponemos, porque si tienes un traje para una boda, pues es más normal tenerlo en la parte alta de la cómoda, pero la ropa que más nos ponemos a diario, tenerla en los cajones que tenemos a la altura del tórax, ¿vale? Del pecho. Luego, no llevar ropa demasiado larga o demasiado holgada. Los pliegues pueden hacer que tropecemos, los pantalones demasiado largos que no los hemos arreglado, que los llevamos ahí medio doblados que no, puede hacer que nos caigamos. Luego, teléfono en la habitación, teléfono móvil o botón de teleasistencia. Y no utilizar tejidos resbaladizos. Bueno, las sábanas o edredones satinados ya están pasando de moda, así que... Luego, prevención a la hora de las escaleras. Las escaleras, ojo, cuidado, ¿vale? Es verdad que es más probable que nos caigamos bajando y es mucho más peligroso, pero también hay caídas subiendo las escaleras. Entonces, debemos tener siempre las escaleras, ver que no hay un desconchón en los peldaños, que no hay ninguna irregularidad. Luego también es muy frecuente que yo he ido a muchas casas con el equipo de geriatría y he visto en las escaleras que si macetas con flores, que si libros, que si una caja que dejó ahí el repartidor. Las escaleras lo ideal es que no tengan nada, ¿vale? Luego también es verdad que a la gente le gusta mucho poner alfombras en las escaleras. Las alfombras, por favor, no las pongáis, por muy bonitas que sean. Las alfombras al final se pueden despegar, nos podemos escurrir con la alfombra. Y es verdad, aunque piensas que amortiguan, no, es probable que causen la caída. Entonces, yo recomiendo siempre retirar alfombras. Luego, lo que sí que hay que poner, hay tiras antideslizantes de colores brillantes que se pueden poner en el bordillo para que sepamos que ahí está el bordillo, que se ven incluso hasta en la oscuridad y se ponen en cada escalón y las hay bonitas. Luego, colocar barandillas fijas, lo ideal a ambos lados de las escaleras, tanto para si a una persona le pilla subiendo como a la otra bajando, y si la escalera es así de ancha, poder ir bien agarrado de los dos. Una buena iluminación y siempre si una persona está subiendo las escaleras, pues no interrumpirla, oye, ¿te acordaste de esto? Oye, mírame que no sé qué, no, esperar a que suba arriba o baje abajo para decirle lo que tiene, porque si distraemos a una persona que tiene alterado el equilibrio y se puede caer mientras está subiendo una escalera, ¿vale? Y no llevar ningún paquete que impida que veamos los peldaños, porque eso también pasa.
Y luego, ¿qué más podemos hacer? Pues eliminar los obstáculos por casa. Yo soy la primera que llego y que tengo aquí la mochila y que tengo aquí, que si por aquí un paquete, que si... Cuanto menos obstáculos tengamos en el suelo, mejor. Luego, mantener los armarios siempre cosas que necesitemos en nuestra vida diaria a una altura, por ejemplo, del pecho. Ni muy alto que tengamos que subir a la escalerilla, ni muy bajo que nos tengamos que agachar mucho. Sobre todo las cosas que más usamos en nuestra vida diaria. Siempre los cajones de debajo bien cerrados, ¿vale? Porque muchas veces dejamos el cajón de debajo mal cerrado, nos tropezamos con el cajón y nos hacemos una herida y nos caemos. Entonces, luego también aquí pongo eliminar las cubiertas rotas o desgastadas o los dobleces en las alfombras. Yo os recomiendo quitar las alfombras. Mi abuela a mí, cuando le quité la alfombra, se enfadó muchísimo, pero tengo que decir que nunca se cayó por una alfombra. Que a lo mejor tenéis la alfombra toda la vida en casa y no os caéis por la alfombra, pero es un riesgo, es un factor de riesgo que ya tenéis ahí. Luego, los números de emergencia en letras grandes cerca del teléfono, teléfono portátil móvil o teleasistencia. Siempre tener puestos, si lo necesitamos, las gafas o los audífonos. Y tener dispositivos de ayuda para la marcha si lo necesitamos. Es decir, si tu abuela necesita un andador, a mí muchas veces me digo, ¿pero necesita andador para andar? Sí, pero solo por la calle. ¿Y cómo va por casa? Se va agarrando a las paredes. No, si necesita andador, por favor, que también lo use por casa. Bueno, ¿y cómo sabemos si somos pacientes de riesgo? Hay que reflexionar si contestamos sí a alguna de estas preguntas, porque habría que hacer un cambio en nuestra vida. Es decir, por ejemplo, ¿se ha caído alguna vez en el último año? Si la respuesta es sí, ya tenemos riesgo. ¿Toma más de 4 medicamentos? Si la respuesta es sí, habría que hacer una revisión. ¿Está diagnosticado infarto cerebral o enfermedad de Parkinson? Si la respuesta es sí, tendríamos que ver cómo estamos de marcha y de equilibrio. ¿Tiene problemas con el equilibrio? Si la respuesta es sí, habría que intentar hacer más ejercicio y fomentar el equilibrio. ¿Cómo podemos ver, por cierto, voy a dar un consejo, cómo vamos de equilibrio? En la consulta tenemos un ejercicio muy sencillo. Primero estamos de pie con los 2 pies juntos, ¿vale? Luego aguantamos así unos 10 segundos, subimos de intensidad. Con el talón de un pie tocamos la punta de otro y luego nos mantenemos así, ¿vale? Y vemos si aguantamos 10 segundos. Y luego directamente lo ponemos más difícil y un pie, que mira, me voy yo, un pie delante del otro, ¿vale? En tándem. Y aguantamos así 10 segundos. Es una manera de ver cómo llevamos el equilibrio. Luego, deja de andar cuando se habla, la tarea dual que hemos hablado antes. Es incapaz de levantarse de una silla cuya altura está a nivel de las rodillas sin utilizar los brazos. Hay un ejercicio que es muy bueno que se haga en casa, sobre todo las personas más mayores, las personas más jóvenes lo vemos algo fácil, pero las personas mayores no es tan fácil, que es unas llamadas sentadillas que se pueden hacer en casa, que es con una silla pegada a la pared, porque si no está pegada a la pared la silla se puede ir para atrás, nos podemos caer, es con los brazos así como un faraón, sentarnos y levantarnos varias veces, 5 veces, 6 veces, las veces que se pueda. Y eso es un ejercicio muy bueno, ¿vale? Que mejora mucho los músculos de las piernas y del tronco. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado. Hemos hablado de actividad física y entrenamiento del equilibrio, de revisión de la medicación, de dieta, de la importancia de la dieta nutritiva y de la hidratación, de la evaluación y modificación de la visión y audición, de la revisión de los pies y el calzado, de las modificaciones en la casa y de los equipos de seguridad y dispositivos asociados, como por ejemplo la teleasistencia que podemos necesitar, y de las intervenciones cognitivas o conductuales que podemos hacer. Y con esto finaliza la sesión. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta. A ver, ponemos un número de fármacos porque una de las cosas que hacen que tengamos riesgo de caídas es la polifarmacia,
¿vale? Entonces, cuanto más fármacos tenemos, más cada fármaco tiene sus efectos secundarios y aparte los fármacos interaccionan entre ellos. Entonces, más probabilidades de que tengamos mareos, alteraciones de la marcha, alteraciones visuales, ¿vale? Entonces, son al final factores de riesgo que vamos sumando. O vértigos, ¿sabes? Hay fármacos que no tenemos en cuenta que tienen muchísimos efectos secundarios. Entonces, muchas veces no son necesarios que los tomemos a diario y se pueden quitar.